Historia anónima enviada al Facebook de Relatos de Horror. Todo comenzó aproximadamente ya casi 9 años atrás. Yo siempre he sido una persona que se ha sentido atraída por temas de misterio y terror. Cada noche me encerraba en la camioneta de mi padre a sintonizar el programa de La Mano Peluda. En esos tiempos Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse, era el conductor. Me estaba aproximadamente desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada. El programa terminaba a las 12, pero siempre me quedaba a escuchar las estaciones musicales, ya que en ese entonces era de las únicas maneras de poder escuchar música. Cierto día 18 de octubre, mismo que aún recuerdo a la perfección en mi cabeza, me encontraba recostado en el asiento de la camioneta. El programa ya había concluido y me encontraba escuchando una estación llamada Radio Universal Estéreo. Todo parecía indicar que sería una noche cualquiera, pero qué equivocado me encontraba. Me encontraba tarareando las canciones que escuchaba cuando sentí la impresión que alguien me estaba observando. Eran aproximadamente la 1 de la madrugada. Me incorporé para ver de quién se trataba y logré notar por el espejo retrovisor la silueta de una pequeña persona observándome. En mi familia tenemos la costumbre de dormirnos tarde, por lo que pensé que era mi hermana jugándome una broma. Volví a recostarme para tratar de espantarla cuando ella lo intentara. Sin embargo, pasaron 20 minutos completos y esa persona seguía ahí. Hasta ese punto todo parecía normal, entre comillas, pero lo que pasó después fue increíble. Mis padres siempre apagaban las luces para indicarme que era momento de irme a dormir. Había quedado en la penumbra tras que hicieran esto, pero esa persona todavía no se iba. Ahí entré en cuenta que esa persona que había estado parada fijamente en ese lugar no podría ser mi hermana. Era algo imposible. Todo se encontraba en la oscuridad. Me sentí algo alterado por esto. Cuando bajé de la camioneta, no logré ver a esta persona, pero al momento de asomarme por debajo de la camioneta para ver si veía algo, pude ver un par de pies. Rodeé la camioneta pero no encontré a nadie. Me encontraba asustado, así que mejor apagué la radio y me fui a la entrada de la casa. Cuando iba a medio camino me entró un escalofrío y sentí la necesidad de girar la mirada. Sinceramente, ojalá nunca lo hubiera hecho. Se encontraba en la esquina de una pared viéndome. Era una oscuridad, una especie de bulto o humo negro de aproximadamente 1,40 m. Esta es la única descripción que puedo darles de esta cosa, misma que simplemente se encontraba ahí parada, sin moverse ni emitiendo ningún sonido. En ese momento corrí y me metí a la casa. Todavía me asomé por la ventana y para mi sorpresa, esa cosa seguía ahí. El problema no para ahí, porque simplemente fue la primera vez que la vi. Hasta el momento la he logrado ver alrededor de unas 10 veces desde entonces. Como dato curioso, siempre aparece cuando algo malo me pasó o cuando me siento muy estresado. Cuando esta cosa aparece, lo mejor que puedo hacer es tratar de ignorarla y no verla. La última vez sí me asusté demasiado. Era un 24 de diciembre y yo tenía unos planos que entregar para el 10 de enero. Me encontraba atrasado y aprovechando que tampoco me gustan las reuniones familiares, me había regresado a la casa para trabajar en silencio. Me puse a avanzar en los planos y recordé que mi cuarto tenía unas plantillas que había olvidado. Subí por ellas al 3er nivel, lugar donde se encuentra mi cuarto, y cuando entro a la habitación, ahí se encontraba, arriba de un sillón, totalmente encogida y con las manos en las rodillas cubriéndose a su vez el rostro. Sentí un terror inmenso al ver esa cosa a un escaso metro de distancia. Nunca la había tenido tan de cerca y mucho menos en ese lugar. Tuve incluso que quemar ese sillón después. No quería saber nada más de esa aparición. Esa noche, como pueden imaginar, ya no me pude concentrar más en el trabajo que me encontraba realizando. Esta es mi experiencia y es totalmente real. Historia adaptada del relato enviado por Alberto Mendoza. Esta historia es de mi padre y le ocurrió cuando él aún iba en la escuela secundaria. Mi padre siempre fue un hombre curioso. Era tal la curiosidad que en esa ocasión él quería saber quién era el diablo. Mis abuelos eran personas muy católicas, por lo que conocían muy bien las cosas buenas,
pero él quería saber un poco más acerca del maligno. Con la curiosidad de cualquier joven, empezó a buscar información del tema, y fue entonces que comenzó a leer libros de ocultismo y a buscar información de cómo invocar al diablo. Una noche que no estaban mis abuelos, empezó a hacer justamente lo que le decía un libro. Empezó a esconder los cuadros y figuras religiosas que tuviera en su recámara. Después de esto abrió la ventana de su cuarto y prendió sus veladoras negras, para así empezar a rezar una de las tantas cosas que decía el libro. Después de un rato de estar rezando no vio que pasara absolutamente nada, hasta que volteó hacia la ventana y vio un gato negro. No vio nada fuera de lo común en él, así que procedió a espantarlo. Al ver que no pasó nada, cerró las ventanas, apagó las veladoras y puso todo en su lugar para ir a dormir. Al día siguiente, los inquilinos de mi abuelo que rentaban cuartos en dicha casa, le comentaron a mi papá lo buena que había estado la fiesta que tuvieron la noche anterior, ya que incluso habían escuchado música y visto siluetas o sombras bailando alrededor de una fogata. Mi padre les preguntó que de qué fiesta estaban hablando. Él no había escuchado ni visto nada la noche anterior. Esto también se lo comentaron a mi abuelo, y éste se dirigió a la recámara de mi padre para ver si realmente no había hecho una fiesta, pero no vio nada fuera de lo normal. Mi padre recordó al gato negro que había visto en la ventana y llegó a la conclusión de que él era el diablo. De ahí hasta la fecha de hoy, mi padre siente que hay alguien con él que le está ayudando para que no le ocurran cosas malas. Mi padre actualmente tiene 60 años de edad. Este es uno de los relatos que les quería contar, y no sé si entre en el tema, pero siempre que estábamos con él vivíamos cosas anormales. Este tipo de eventos eran como ver sombras extrañas, o incluso escuchar ruidos de cadenas, por lo cual tengo varios relatos para contar. Historia adaptada del relato original de Carla Ruiz. Mi historia pasó cuando yo tenía aproximadamente 6 años de edad. Soy originaria de Torreón, Coahuila, y ahí por el calor tan intenso los vecinos salen a convivir en la noche, ya sea en las afueras de sus casas o armando algunas fiestas pequeñas en la calle. Esto pasó cuando mi madre tenía como 5 meses de embarazo. A ella le encantaba estar en una mecedora que mi padre le había comprado. Fue una de esas noches en que mi madre se quedó dormida en la mecedora. Yo había ido por una manta, pero cuando regresé mi mamá estaba acompañada por un señor ya muy grande que le estaba sobando el estómago, haciendo que mi hermana se inquietara ya que podía ver cómo se movía. Lo raro de esto es que mi mamá no se despertó. Este hombre anciano era bastante alto y portaba un traje negro. Me dejó ponerle la manta a mi mamá y me señaló con su dedo que guardara el silencio, poniendo su dedo en su boca y diciéndome que fuera una niña buena y que cuidara a mi mamá y a mi hermanita, ya que nosotras nunca estaríamos solas. Esta persona se alejó riéndose de una manera muy macabra. Mi padre llegó y yo le conté lo que había visto. Él solo me dijo que estaba loca y que ya era tarde y que me debía ir a dormir. Pero justo yo salí a preguntarle algo a mi mamá antes de irme a dormir, y pude escuchar que mi papá le dijo a mi madre que otra vez había llegado ese anciano. Mi madre le preguntó que de cuál anciano estaba hablando. Mi padre le dijo que era el mismo que la había llegado a visitar cuando estaba embarazada de mí, y que en esa ocasión él lo había podido ver. El tiempo pasó y mi hermana nació, y todo iba relativamente bien, pero al cumplir los 15 años yo comencé a ver cosas no muy lindas que nadie a mi alrededor podía ver. Una vez estaba limpiando y al intentar alzar una maceta, escuché la voz de un anciano susurrarme al oído lo siguiente: ¿lo ves, niña? Te dije que nunca estarían solas. Mi primera reacción fue voltear rápidamente, pero no había nadie en ese lugar. Hoy veo que mi hermana ya ha comenzado a ver lo mismo que yo, y derivado de esto tengo otros relatos que contarles, pero espero que sea para otra ocasión.
Relatos adaptados de las experiencias enviadas por Cintia Coronel. Esta experiencia nos sucedió a mi hija mayor y a mí. Hace aproximadamente 4 años me levanté como a eso de las 3 de la mañana para ir al baño. Cuando salí aproveché para ir a dar una vuelta para ver a mis hijas. Les di un beso mientras dormían, las cobijé y salí de su cuarto. Su habitación se encontraba del lado opuesto que la mía, y solo nos separa un largo pasillo. Ese día se encontraba todo particularmente callado. Esa casa tenía tragaluz, por lo que se iluminaba perfectamente por las noches. Pero ese día al ir caminando por el pasillo sentí un miedo, de ese miedo que pone la piel chinita sin razón aparente, por lo que decidí darme una vuelta por el resto de la casa para checar que todo estuviera bien. Encontré todo en orden y me dirigí a la recámara, pero sentí una presencia detrás de mí y volteé. No había nada atrás, así que apresuré mi paso y de repente, justo en mi oído, escuché sonar un cascabel. Pensé que había escuchado mal, así que continué caminando. Justo antes de cruzar el umbral de la puerta, volví a escuchar lo mismo, pero en esta ocasión el sonido venía delante de mí. Me dio tanto miedo que corrí a mi cuarto y me tapé por completo esperando que desapareciera. Traté de despertar a mi esposo, pero estaba muy cansado y fue inútil. Así que pasé un rato muy asustada hasta que finalmente me quedé dormida. Al día siguiente mi hija llegó corriendo en la madrugada a mi cama y se metió conmigo muy asustada. Me contó que se levantó al baño y de camino a él escuchó un cascabel detrás de ella. Volteó y no vio nada, pero le dio muchísimo miedo al igual que a mí. Yo me sorprendí mucho que mi hija hubiera escuchado lo mismo que yo, ya que precisamente no les había contado nada a ellas, precisamente para que no se fueran a sugestionarse y espantarse por nada. Esa fue la única ocasión que nos pasó eso. No podemos explicarnos qué pasó. Nos habían sucedido muchas cosas, pero jamás algo así. Segundo relato. Esta historia me sucedió a mí. Tenía unos 16 años de edad y hacía ejercicio todos los días al terminar mi tarea. Mi rutina era encerrarme en mi habitación, poner la música a todo volumen y no salir de ahí hasta pasadas 2 horas para después bañarme. Recuerdo que ese día mi mamá me dijo en la tarde: Cintia, no vayas a poner música, no pasa nada si por hoy no lo haces. Ese día era Viernes Santo y mi madre es una mujer muy católica, por lo que me pedía que solo tuviera un poco de respeto. Pero yo, como toda adolescente testaruda, pensé que no tenía nada de malo, así que hice lo mismo de siempre y me encerré en mi habitación. No pasaron ni 2 minutos cuando mi mamá me tocó la puerta, pidiéndome que por lo menos le bajara el volumen a la música. Yo no hice caso a esto y seguí en lo mío, cuando de repente me quedo sin música. Yo pensé que se había ido la luz, porque particularmente ese día había estado fallando, por lo que fui a revisar pero no era nada. Le puse play nuevamente y la música continuó. Entre una canción y otra alcancé a escuchar que mi mamá me gritaba que le bajara, pero yo hice como que no había oído y seguí con la rutina de ejercicio. Pasó como media hora y se volvió a apagar la grabadora. Aún así eso no se me hizo raro. En aquel entonces era todavía común usar cassettes, y había veces que la cinta se ponía muy tensa y se paraba. Revisé la grabadora y todo estaba bien, así que una vez más le puse play. Esta vez creo que había hecho enojar mucho a alguien, porque escuché aún con lo fuerte que tenía la música, un gruñido junto a mí, y un segundo después la música volvió a detenerse. En esta ocasión no investigué, me dio tanto miedo que salí corriendo directamente y fui a contarle a mi madre. Ella en vez de regañarme me dijo que la próxima vez le hiciera caso. Créanme que no me quedaron ganas para volver a desobedecerla. Historia anónima enviada al correo electrónico de Relatos de Horror. Esta escuela está ubicada cerca de Salinas, California. A finales de junio de este año, fuimos a pintar las paredes interiores de un gimnasio de una escuela secundaria, misma que fue construida en los años 30. Nos encontrábamos 2 personas trabajando en el lugar, cuando de repente en el baño de los hombres se escuchaba que descargaban el agua de la taza. Me pareció algo extraño porque no el descensor,
De hecho, estas tazas tienen un botón que se debe presionar. Después de un rato de trabajo me dieron ganas de ir al baño. Estaba en el proceso cuando de repente se apagan las luces, quedándome a oscuras. La luz sí tiene un sensor, pero por más que brincaba no se encendía. Ya al final, cuando salí del baño, esta se prendió. Yo comenzaba a sentirme incómodo en ese lugar. Incluso la batería del celular se me descargaba muy rápidamente. A la mañana siguiente, como a eso de las 7 de la mañana, tenía que buscar al conserje para que abriera la puerta del gimnasio. Aproveché para comentarle lo que me había pasado el día de ayer. Él me dijo que nunca había mirado a nadie, pero que sí me iba a traer a un compañero que le había pasado algo curioso. Tal como lo prometió, trajo a un muchacho de unos 28 años de edad. Nos presentamos y le comenté sobre los ruidos que había escuchado el día anterior. Él se sintió cómodo con el relato, como si estuviera satisfecho y dijo, entonces no estaba tan mal. A mí me juzgaron de loco por lo siguiente. El año pasado, en época de invierno, eran las 6:20 de la mañana, todo se encontraba oscuro y hacía un frío tremendo, incluso había algo de neblina. Cuando de pronto miré a ese niño, el cual estaba corriendo allá afuera por las canchas. Este niño traía shorts, pero ¿cómo era posible con ese frío? Reaccioné y me di cuenta que era muy temprano para que él estuviera dentro de la escuela. Las puertas se abren a las 7 de la mañana. ¿Cómo había podido entrar? Me cuenta que se dirigió al rumbo que el niño llevaba, y en ese lugar había una cerca. El niño no pudo haber brincado la cerca porque estaba muy alta, pero miré que iba corriendo por fuera de la escuela, desapareciéndose entre la neblina. En la oficina se burlaron de mí, pero le pedí al encargado del monitor que revisara la grabación de esa cámara. Esa persona lo hizo así, pero dice que nada más aparezco yo en el video, y donde se debe de ver al niño cruzando la cerca, justo en ese momento, se va la imagen del video. Esto me dejó un poco más intrigado por el asunto. Le di las gracias y nos despedimos. Ese día llegó mi patrón y me estuvo ayudando un rato. Le comenté lo sucedido y se rió de nervios. Me dijo que ya se había metido al baño y estaba sentado en la taza cuando le apagaron la luz. Tuvo que prender la linterna de su celular y siguió como si nada. Él había pensado que eran las lámparas que tenían medido el tiempo para apagarse. Más tarde nos encontrábamos trabajando, y justo en medio del gimnasio estaba todo el material y herramientas que necesitaríamos. Mi patrón estaba tomando algo de material y yo estaba pintando una pared, cuando de pronto él observa que los 4 papeles que estaban cubriendo los extinguidores que están en cada esquina comenzaron a ser golpeados, como si alguien los golpeara con la mano. Un segundo tras otro. En total fueron 4 segundos que se escucharon estos golpes. Mi patrón en ese momento me grita, ¿miraste eso? Golpearon los 4 paredes que hay en las esquinas. Yo le respondí que no, pero que sí había escuchado el ruido del papel, que había creído que había sido el viento. Pero no había sido así, porque las puertas estaban cerradas. Mi patrón nunca ha sido miedoso o cobarde, siempre ha sido muy valiente para todo, pero desde ese momento me pedía que lo acompañara al baño y que me quedara esperándolo en la puerta. Al principio no se lo creía, me reía porque él es muy bromista a veces, pero esta vez estaba hablando en serio. 2 horas después él tuvo que ir a la tienda para traer más material. Yo me había quedado solo pintando las paredes, cuando de repente escucho claramente dónde están las herramientas, que alguien ponía la tapadera de un bote de pintura. Yo para no asustarme le dije, ¿ya vas a comenzar a jugar? ¿Sabes qué? Mejor déjame aquí trabajando y vete afuera a jugar con los niños, por favor. Desde ese momento ya no volví a escuchar nada. No estaba a gusto en ese lugar, pero gracias a Dios terminamos el trabajo sin que se nos apareciera un ser maligno. Yo tengo una percepción de esas cosas sobrenaturales. Aunque no los mire, puedo sentir las malas vibraciones o energías. Por ejemplo, cuando fui a visitar a mi madre en el 2012 en México, me quedé por 3 semanas durmiendo en la sala, porque en el cuarto donde me iban a alojar sentía la presencia de alguien. Incluso tenía que dormir con la luz prendida de ese cuarto para que me iluminara hasta la sala. No podía dormir con las luces apagadas. Yo se lo contaba a mis padres, pero nomás se reían de mí. Me decían que estaba loco y cosas por el estilo. Cierto día llegó un amigo y su esposa a visitarnos, y eran como las 4 de la tarde cuando estábamos platicando en la sala y su esposa cerraba sus ojos de sueño. Como estaba muy fuerte el calor, le ofrecí una bebida, pero nos dijo, no sé qué me pasa, pero siento un ambiente muy pesado en esta casa.
Y eso es lo que me causa el cansancio. Cuando yo le confirmé lo mismo que sentía, mi madre se quedó seria, y ahí sí empezó a buscar una solución. No tengo una explicación, pero en la casa de mi madre me daba comezón en los ojos. Los sentía cansados, como si me molestara la luz del sol o el aire. Pero simplemente cuando salía de la casa esta molestia desaparecía. Desgraciadamente sí hay un ente maligno en la casa, pues hace poco a mi sobrina de 7 años la agarraron por la espalda. Ella misma pudo mirar la sombra y gritar por el susto que se había llevado. Solo espero que no vaya a pasar algo más desagradable. Esto es todo y gracias por escuchar las historias.